hay que hacer la prueba con los ejercicios que hemos hecho y los que vamos haciendo. Esa me gustó en lo particular porque tiene para doble interpolación. Entonces, de un solo golpe sacas la doble interpolación. Entonces, me pareció bastante práctica y útil, ¿no? Los demás pudieron bajarla o tienen otra. Lo importante es que tengan el recurso, ¿no? Igual y ustedes ya tenían anteriormente alguna aplicación de interpolación, también la pueden ocupar. Así que pues espero que les haya servido y sobre todo que el ejemplo que hicimos la clase pasada se los presenté ahí en la aplicación y está bastante sencillo, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar entonces con los problemas. Voy a compartirles pantalla. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Saquen la impresión de pantalla o fotografía para que lo tengan ahí a la mano. Se trata de que tenemos agua en un sartén de acero inoxidable de 30 centímetros de diámetro en una localidad a nivel del mar. El sartén se coloca sobre una parrilla eléctrica de 3 kilowatts y se transfiere calor al agua hasta la ebullición. Si se pierde 40% del calor generado durante el proceso, determine la tasa de evaporación del agua. Bueno, este es uno de los problemas, de varios problemas que se pueden resolver por concepto, más que hacer muchas operaciones. Es decir, hay que razonarlo, hay que ver el concepto que está involucrado en el ejercicio, en el problema que están planteando. Y entonces, lo primero, lo más importante, diría yo, es leer y releer el problema hasta que lo tengan bien claro, como dice la metodología que les proporcioné, y después hacer un buen planteamiento, ¿no? Yo creo que eso es más de la mitad de la resolución del problema, el planteamiento. Entonces, primero hay que resolverlo mentalmente. Hay que ver todas las posibilidades que se tienen con los datos disponibles, comprender el problema que se presenta y entonces dar alguna solución. Por ejemplo, el planteamiento para este problema tendría que empezar con lo que ya hemos visto anteriormente. Hemos mencionado que en una sustancia pura como el agua, a la cantidad de energía necesaria para el cambio de fase se le denomina calor latente de evaporación. Entonces, la cantidad de energía que yo necesito para cambiar de fase a una sustancia pura se llama calor latente de evaporación para pasarla de líquido a gas o a vapor. Entonces, eso lo debo tener muy presente. Por otro lado, también a esta energía o este calor latente se le conoce como entalpía de evaporación o vaporización. El término es semejante, significan lo mismo, la cual, esta entalpía de evaporación es la diferencia entre la entalpía de saturación de vapor y la entalpía de saturación de líquido. Y esos conceptos también ya los tenemos muy claros porque eso lo denotamos a través de una ecuación con HFG, que es la entalpía de evaporación, que es la resta de Hg menos Hf, la entalpía de saturación de vapor y la entalpía de saturación de líquido. Eso es la entalpía de evaporación que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos platicado anteriormente. Creo que no tienen dudas sobre este concepto. Y entonces, con base en este concepto, vamos al siguiente, que es
el calor de evaporación, que es igual a la masa de evaporación por la entalpía de evaporación. Entonces, si yo tengo la entalpía de evaporación en kilojoules sobre kilogramo y multiplico por la masa, lo que encuentro es la entalpía total de evaporación o el calor de evaporación que requiero para pasar una sustancia de la fase líquida a la fase vapor o viceversa. ¿De acuerdo? Y de esta manera podemos denotar que si divido ese flujo, ese calor Q entre la unidad de tiempo o entre el tiempo, entre un tiempo determinado, lo que obtengo es, de alguna forma, podría llamarse potencia o tasa de flujo de calor, hablando de transferencia de calor. Y esto se da, como sabemos, en las unidades de kilojoule sobre segundo o kilowatt. Ahí me faltó una acá. Entonces, joule sobre segundo o watt o kilojoule sobre segundo, kilowatt, son las unidades de la tasa de flujo de calor o potencia, que podríamos hablar hablando en términos de física, ¿no? Y bueno, teniendo esto, podemos entonces concluir que la tasa de evaporación de calor o el flujo de evaporación o el calor de evaporación va a ser igual a la masa o tasa de evaporación por la entalpía de evaporación. Y eso nos da en kilojoules sobre segundo. Aquí también están malas unidades, pero bueno, es en watts. Y entonces el flujo de evaporación, el flujo másico de evaporación es igual a el calor de evaporación entre la entalpía de evaporación. Entonces, hasta aquí llegamos en cuanto al concepto, en cuanto al planteamiento de cómo encontrar lo que se me está pidiendo. Regresamos al problema para revisar qué es lo que me están preguntando. Determine la tasa de evaporación del agua. O sea, como lo estamos viendo aquí, esta es la tasa de evaporación del agua. Y entonces ya encontramos una ecuación para determinar lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, retomando el problema nuevamente, para volverlo a pensar, tenemos agua en un sartén, en una localidad a nivel del mar. El sartén se coloca sobre una parrilla eléctrica de 3 kilowatts y se transfiere calor a través de esta parrilla. En el proceso de calentamiento se pierde el 40% y nos piden determinar la tasa de evaporación del agua, ¿sí? Ahora, ya tenemos una fórmula para encontrar la entalpía de evaporación y también la tasa de evaporación del agua, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Y entonces, con esto, con esta ecuación que ya tenemos, podemos empezar a trabajar. Lo primero, para este caso que nos ocupa del sartén, el agua en el sartén, la tasa de flujo de calor se obtiene, como vemos aquí arriba en las fórmulas, el Q de evaporación es igual a la potencia eléctrica efectiva, ¿sí? Es decir, de toda la potencia que está generando la parrilla eléctrica, ¿cuánto se pierde por cualquier razón? ¿Cuánto es las pérdidas? ¿Cuánto dice que tenemos de pérdidas? Jóvenes. 40%. El 40%. 40%. Entonces nos queda de potencia eléctrica efectiva de la parrilla el 0.6 o 60%. ¿Sí? Y la potencia eléctrica de la parrilla la conocemos. Entonces, para sacar la tasa de flujo de calor, basta multiplicar 0.6 por 3 kilowatts y nos da 1.8 kilowatts. Y esa es la tasa de flujo de calor que estamos aprovechando para hacer el proceso de evaporación del agua. Y entonces, ahora, si ya tenemos el flujo de evaporación,
lo que nosotros tenemos o necesitamos es encontrar la entalpía de evaporación. ¿Cómo le hacemos para encontrar la entalpía de evaporación? Ya sabemos que es el término HFG, que ese lo podemos encontrar en tablas, ¿sí? Pero ¿cómo le hacemos para entrar a esas tablas? ¿Qué necesitaríamos para entrar a las tablas de saturación? Hay dos variables que requerimos. ¿La temperatura o la presión? Exactamente. Pero nos dice las condiciones del problema, nos dice que estamos en un lugar en donde la presión o donde estamos al nivel del mar. Entonces, podemos preguntar de dos maneras. ¿Cuál es la presión a nivel del mar? ¿O a qué temperatura hierve el agua a nivel del mar? Con 100 grados centígrados. A 100 grados o la presión. ¿Una atmósfera? Una atmósfera que es igual a 1.01325 bar, ¿verdad? Para poder entrar a las tablas. Entonces, con cualquiera de esas dos propiedades, variables que ya tenemos, ya sea a 100 grados centígrados o 1.01325 bar, entramos a tablas de saturación y buscamos el término HFG, o si no lo tuviesen en las tablas que ustedes disponen, pues pueden encontrar HG y HF, hacen la resta y tienen la entalpía de evaporación. Háganlo, por favor. Háganlo en este momento, por favor. Vayan a las tablas y encuentren HFG. Vale la pena resaltar que la fórmula que tenemos aquí, ahorita la señalo, esta fórmula es la que resuelve nuestro problema y nos da el dato que necesitamos. Pero todo lo que está atrás, todo lo anterior, es la parte importante, es el planteamiento del problema y que eso es más del 60% de solución del problema. O sea, cómo llegar a esta ecuación es lo importante a través del razonamiento que hicimos aquí arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en cada problema, ¿no? Bueno, de maneras distintas porque cada problema tiene su particularidad y su concepto, pero de hecho el planteamiento es la parte esencial de la solución de los problemas, ¿no? Muy bien, ¿ya lo tenemos? Profe, para HFG es HF menos HG. HG menos HF. Si están usando las tablas moradas, las tablas que yo les di en el archivo, ahí está el término como R. En el extremo derecho, Ok. hay un término que dice R. R es HFG. Ok. Gracias. Y entonces de ahí directamente a 100 grados centígrados o a 1.01325 bar pueden encontrar la entalpía de evaporación, que es H. Sí, da 2256.7. Perfecto. Entonces, como estamos viendo aquí en la pantalla, a 101.325 kilopascales o 100 grados centígrados, HFG o entalpía de evaporación es igual a 2256.7 kilojoules sobre kilogramo. Y entonces ahora sustituimos en esta ecuación. Hagan la sustitución, por favor. Ya tenemos el Q de evaporación y ya tenemos la entalpía de evaporación. Y entonces nos resulta de esta manera: 1.8 kilowatts entre
2256.7 kilojoules sobre kilogramo. Recuerden que un watt es un joule sobre segundo. Y entonces se eliminan los kilojoules y nos quedan kilogramos sobre segundo, que son las unidades del flujo másico. Y nos queda finalmente 7.976 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre segundo. Y si multiplicamos por el equivalente de una hora a 3.600 segundos, nos queda 2.871 kilogramos sobre hora. Y esa es la tasa de evaporación del agua. Entonces, recapitulando, muchos problemas se resuelven con una ecuación simple, llana, facilísima, pero la parte esencial, la parte importante, lo valioso de cada problema es el planteamiento. Entonces, nunca empiecen a hacer operaciones si no han planteado el problema. Plantear el problema significa resolverlo mentalmente, encontrar un camino por donde resolver el problema. Entonces, este problema en particular, la solución es la formulita que tenemos aquí, esta de tasa de evaporación o esta, ¿sí? Y se ve muy simple, ¿no? Lo importante es llegar a esta ecuación. Lo importante es tener el concepto claro de lo que es el calor latente de evaporación, que es la entalpía de vaporización, y entonces con eso vamos armando el planteamiento hasta llegar a una ecuación que nos permita encontrar, de acuerdo con los datos proporcionados, la variable o la propiedad o el dato que nos están solicitando, ¿sí? Preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, vamos a castigar con 10 puntos a los que apaguen su cámara. Con 10 puntos los vamos a castigar en el examen si apagan su cámara. Profe, yo tengo dos dispositivos. Ah, bueno. ¿Quién eres? ¿Raúl Osmar? No, Jesús Mauricio. Porque Raúl Osmar también tiene 2. No, aquí Jesús Mauricio, tengo dos dispositivos. Es que a veces la Sí. compu parpadea. Ajá. Sí, no hay y me tengo problema. que cambiar. Sí, lo importante es que estés en uno, pero por ejemplo, Raúl Osmar tiene 2 y ninguno está en la pantalla. Es más, hasta tiene 2. Entonces, a ver, Raúl Osmar, manifiéstate a ver si estás vivo. No, pues ya se murió. Muy bien. No vive, por lo menos hoy. Perfecto. Entonces, preguntas, jóvenes. ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Se entendió lo que es el calor latente de evaporación? Y sobre todo que es exactamente lo mismo que la entalpía de vaporización. Ese es un concepto muy importante que tenemos que recordar. Ya lo habíamos platicado, pero bueno, con este problema volvemos a reforzar el concepto. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Y cuando no hay preguntas, o todo se entendió a la perfección o no se entendió nada. Espero que sea la primera opción. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vuelvo a compartir pantalla. A ver, apunten este problema, sáquenle foto como quieran, para que lo vayan teniendo ahí en su libreta. El vapor de agua saturado que sale de la turbina de una planta termoeléctrica está a 40 grados centígrados.
y se condensa en el exterior de un tubo de 3 centímetros de diámetro exterior y 35 metros de longitud, a la tasa de 130 kilogramos sobre hora. Calcule la tasa de transferencia de calor del vapor de agua al agua de enfriamiento que fluye en el tubo a través de la pared del mismo. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento. Apunten los datos. De acuerdo a la metodología, hagan un dibujito en donde puedan representar el problema que estamos abordando. Un diagrama, un esquema, un dibujo. Tenemos vapor que sale de una turbina. Nos dan su temperatura. Nos dicen que es vapor saturado. Entonces eso ya es otro dato también. Y se condensa en la parte externa de un tubo de 3 centímetros de diámetro y 35 de longitud, 35 metros, a una tasa de 130 kilogramos sobre hora. Calcule la tasa de transferencia de calor del vapor al agua de enfriamiento que fluye en el tubo a través de la pared del mismo. En el caso del problema que acabamos de hacer, fue un problema de ebullición, es decir, de cambio de fase de líquido a la fase vapor en el sartén, ¿sí? Que, por cierto, una pregunta, ¿para qué nos sirvió el dato de 30 centímetros de diámetro del sartén? A ver, contesten. ¿Para qué nos sirvió el dato del diámetro del sartén de 30 centímetros? En otras palabras, ¿lo usamos? Para despistar al enemigo. Para despistar al enemigo, exactamente. Para eso es, en algunos casos, en algunos casos sí se utiliza, ¿sí? Pero en el caso específico del problema anterior, pues fue para despistar al enemigo, efectivamente. Entonces, aquí también debemos recordar siempre que algunos datos, pues son de relleno, digamos, no son útiles para lo que nos pide el problema, pero depende de cada problema, depende de cada concepto que estemos manejando. Muy bien. Entonces, adelante, empiecen a plantear este problema por ustedes mismos. Ya hicieron su diagrama. Es un tubo nada más que por la parte interna circula el fluido de enfriamiento, el agua de enfriamiento, y por fuera va el vapor, y al pasar por ese tubo, por la transferencia con el agua fría, se condensa el vapor que tenemos, el vapor saturado, sobre la superficie externa del tubo. Ese es el problema, ¿verdad? Y tenemos la tasa a la cual se condensa, que es de 130 kilogramos sobre hora. Y ahora la pregunta, ¿la entalpía de vaporización es la energía necesaria para pasar de la fase líquida a la fase vapor? ¿Verdad? ¿Y cómo se llamaría la energía necesaria para pasar de la fase vapor a la fase líquida? Jóvenes. Entalpía de condensación. Sí, así es. Y el valor de esa entalpía de condensación con respecto a la entalpía de vaporización, ¿cómo es? Es igual. Es exactamente la misma. La energía que se requiere para pasar de líquido a vapor es la misma que se requiere para pasar de vapor a líquido, ¿sí?
Bueno, todo esto que estamos platicando forma parte del razonamiento para hacer el planteamiento del problema. Entonces ya se están imaginando por dónde va el asunto, así que terminen de plantear el problema. Y recuerden que no es solamente aplicar la fórmula y listo, no. Todo lo que tienen que poner como justificación de los pasos que van haciendo es la parte importante y esencial de la solución de los problemas. Sí, a lo mejor el resultado lo obtienen en un 2x3, pero lo importante es pues todos los letreros que deben poner, el procedimiento, la metodología, como lo acabamos de hacer en el problema anterior, ¿no? Y entonces, otra vez, el mismo planteamiento, es lo mismo, nada más que ahora en lugar de evaporación es de condensación, pero el término o el valor es exactamente el mismo. Entonces, el planteamiento es el mismo. Nada más cambia la entalpía de evaporación por la de condensación, que es la misma cantidad de energía, ¿no? Muy bien. Y entonces, esa HFG, así como se llama entalpía de evaporación, también se puede llamar entalpía de condensación, porque el valor es exactamente el mismo. Muy bien. Y entonces, también recordamos esto, el flujo de evaporación es igual al flujo másico de evaporación o la tasa de evaporación en este caso de condensación, y tenemos la figurita, tenemos el vapor a 40 grados centígrados y un flujo de evaporación, más bien de condensación, no es de evaporación, de 130 kilogramos sobre hora. Y entonces nos vamos a tablas para el agua a 40 grados centígrados y encontramos la entalpía de evaporación o de condensación de 2405.9 kilojoules sobre kilogramo. ¿Eso encontramos, jóvenes? Sí, profe, sí es esa. Perfecto. Muy bien. Y entonces, si ya tenemos la H de condensación, HFG, aquí no le hagan mucho caso a los subíndices porque se me olvidó cambiarle la palabra evaporación por condensación. Pero aquí tenemos la entalpía de evaporación, que es la de condensación, que es este término, HFG, ¿sí? Multiplicamos por la tasa de condensación del agua, que son 130 kilogramos sobre hora, y listo. Hacemos las conversiones en el mismo espacio donde estamos haciendo las operaciones y decimos que 130 kilogramos sobre hora por una hora sobre 3.600 segundos, estoy multiplicando por la unidad para convertir la hora a segundos y multiplicamos por la entalpía de condensación, que es 2405.9 kilojoules sobre kilogramo, en donde 1 kilowatt es igual a 1 kilojoule sobre segundo, y entonces nos quedan solamente kilowatts kilogramos se elimina, las horas se eliminan, los segundos se eliminan y nos quedan en kilowatt. Y ese es el resultado. ¿De acuerdo? 86.88 kilowatts es la tasa de transferencia de calor. ¿De acuerdo?
Y bueno, este problema ya resulta mucho más sencillo de razonar por el anterior que estuvimos realizando, entonces se comprende de mucho mejor manera, ¿no? Eso fue lo que les dio, me supongo, ¿no? Sí, profe, sí, eso. Muy bien, perfecto. Preguntas, jóvenes. Y no para sacar la fotografía con todos los que no están en la cámara. Profe, Va la primera. profe, Sí, dígame. yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué en la pasada utilizamos la de M, la de la M con un puntito? Creo que es para tasa de flujo. Ok, ahorita vemos. Nada más déjame sacar la fotografía. Sí, claro. A ver, decías que en la pasada usamos M punto. Ujú. Y luego, Sí. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué ahí utilizamos, bueno, tasa de evaporación del agua? Y ahorita que también queremos evaluar la tasa de evaporación, bueno, en este caso es de condensación de Q punto. ¿Qué factura? Ajá, esa de tasa de transferencia de calor. Y la otra es también tasa de transferencia, ¿no, profe? O me confundí ahí en esas dos. Entonces, ahorita checo porque no me avisaron. Es que apaguen sus micrófonos los que no están participando todavía. Sí, sí, ahorita checo. Por ahí, sí, ahorita la checo. A ver, aquí tenemos la tasa de evaporación del agua, de la tasa de transferencia de calor. Sí. Sí, y acá tenemos bueno, vamos a continuar.
A ver. Entonces, decíamos, Mauricio, que la duda estaba aquí, ¿no? Sí, o sea, hasta donde yo me quedé, las dos son ecuación de tasa de transferencia de calor. Sí, 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 sí. Sí, así es. Pero entonces M me sirve para la evaporación. Ah, lo que pasa es que no le cambié. Aquí en este ejemplo, donde dice evaporación, es condensación. Ah, Sí, sí, aquí cámbienle. Es lo que les comentaba. Aquí no le cambié. Como es la misma ecuación, nada más el subíndice cambia, pues se me olvidó cambiarle a condensación, pero es condensación. Es que el ejemplo anterior es de evaporación y este es de condensación. ¿Sí? Entonces cámbienle. Donde dice aquí, en este problema, en el tubo, donde dice evaporación, es condensación. Para que no se confundan. Sí, aquí. En la que es M evaporación, Y M todos los vaporización, ¿no? subíndices que dicen evap es condensación. O sea, todos los subíndices, en lugar de evaporación, debe ser condensación. ¿Salen? Cámbienle, por favor. ¿Listo? Además de eso, ¿algún otro problema? ¿No, jóvenes? ¿No hay problema? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces entiendo que todo está perfecto. A ver, pues vamos a sacar otra foto ya que llegaron más. Sonríen. Va la segunda. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente problema. Es este. Tenemos ahora un recipiente rígido de 1.8 metros cúbicos de volumen que contiene 15 kilogramos de un vapor húmedo de agua a 90 grados centígrados. Entonces se calienta lentamente el agua. Determine la temperatura a la cual el líquido que forma parte del vapor húmedo en el recipiente se evapora por completo. También describa el proceso en un diagrama de temperatura-volumen con respecto a las líneas de saturación. Muy bien. Entonces, lean y relean el problema hasta que lo tengan bien claro para que procedan a hacer la figurita, el planteamiento y resuelvan lo que les piden. Es un recipiente rígido, un tanque, les dan el volumen, hay que anotar el volumen en el diagrama, la masa de agua que tenemos, que es una mezcla, por supuesto, porque ahí lo está diciendo, a 90 grados centígrados. Entonces tengo la temperatura, tengo la masa, tengo el volumen
y entonces puedo encontrar volumen específico. Y como tengo la temperatura, pues ya tengo determinado el estado completo, ¿no? Y cualquier propiedad que necesitara. Después se empieza a calentar el agua de manera lenta y se calienta hasta que todo el líquido se evapora por completo. Y si el líquido se evapora por completo, ¿qué es lo que tendría yo en el estado final? Vapor saturado. Vapor saturado, muy bien. Perfecto, síganle con el planteamiento. Esto ya es parte del planteamiento. Recuerden que en un recipiente rígido el volumen total no cambia y la masa contenida dentro de ese recipiente, pues si tuviera alguna válvula o algún orificio a propósito o sin propósito, pues entonces pensaríamos que podría escapar algo de la masa contenida dentro del tanque, pero como no es el caso, pues la masa permanece constante, el volumen total es constante. Por lo tanto, ¿qué pasa con el volumen específico, señores? Es el mismo. Es constante. Y entonces ya tienen el proceso, ¿no? Es un proceso a volumen específico constante para que lo puedan graficar en el diagrama TV. Recuerden que en un diagrama de TV, las líneas de volumen constante, ¿qué geometría tienen? ¿Son horizontales? Más bien verticales, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, porque el eje de las X es B. Y entonces es una línea vertical. Entonces ahí ya tienen la forma de representar el proceso en un diagrama TV. Solamente tienen que localizar el estado 1 y el estado 2 para poder trazar la línea del proceso en el diagrama TV. Pero eso es hasta el final. Primero hay que resolverlo primero. Determine la temperatura a la cual el líquido que forma parte del vapor húmedo en el recipiente se evapora por completo. Y aquí este problema, más bien todos los problemas que estamos haciendo hoy son de concepto. Se resuelven entendiendo el enunciado, aplicando el concepto correspondiente y la talacha es muy fácil, es muy poca y es lo de menos. Aquí lo importante es que ustedes sepan plantear el problema. Entonces, adelante. No voy a poner nada hasta que le vayan ustedes avanzando para que lo intenten hacer por ustedes mismos. Hagan su dibujo, su diagrama, pongan los datos que tenemos y escriban, así como escribimos hace rato, parte del razonamiento que estamos ya platicando. Aunque les dé flojera, tienen que escribir, porque eso les permite a ustedes tener en papel, tener en letra el procedimiento, la metodología que van siguiendo. Pues todo lo que van razonando es parte del planteamiento. Profe, Dígame. el dato que dice que es vapor húmedo de agua, nos proporciona algo importante para el Sí, problema. que es mezcla. Vapor húmedo significa que hay vapor y líquido. Ok. Es una mezcla. Que esa es la primera parte del planteamiento, ¿no? Estamos trabajando con una mezcla a 90 grados centígrados, nos dan volumen, nos dan masa del sistema o del agua, y esa es la parte inicial, ese es el estado inicial. Con esos datos que tenemos definido por completo el estado inicial. Y al decir que tenemos definido, me refiero a que podemos tener cualquier propiedad termodinámica para ese estado correspondiente. Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, sigan planteándolo entonces.
Ya Enrique Montiel sí, se nos fue a desayunar. Ah, no, ahí está. De repente no te vi. Sí, es que estaba ya a un costado. Estás camuflajeado. Recuerden que no es solamente llegar al resultado, no es solamente tener la ecuación necesaria, el razonamiento y todo lo que van poniendo ustedes es parte de la solución del problema y es muy importante que lo tengan. Porque el resultado pues lo pueden copiar de algún lado, ¿no? Pero el razonamiento ese sí no. Todo lo que voy poniendo aquí en las diapositivas, ese lo tenemos que hacer nosotros mismos, ¿no? Ya la redacción pues depende de cada quien, pero lo importante es que escriban y concreten sus ideas, es decir, todo lo que van pensando, plasmarlo en un enunciado, eso es de gran valor para un ingeniero. Miguel Ángel, no tienes tu cámara. Raúl Osmar, no sé si en el otro dispositivo la tenga. A ver. No, pues no tiene. No tiene dos dispositivos. En una sí tengo la cámara activada. Raúl, no te encuentro. Ya te escondiste. Cornejo, Osmar. Raúl Osmar, a ver. Ah, ya te vi. Muy bien. Pero Miguel Ángel, ese sí se fue a desayunar. Y Gustavo Peña apenas viene. Muy bien. ¿Cuántos ya llevan avanzado su razonamiento, su planteamiento? Para plantear el problema necesitan comenzar con qué datos tengo y qué datos me piden. Esa es la primera pregunta para plantear el problema. La siguiente es cómo le puedo hacer para encontrar lo que me piden. ¿Tengo alguna gráfica? ¿Tengo alguna tabla? ¿Tengo algún diagrama? ¿Tengo alguna fórmula que me pueda ayudar a obtener lo que me piden? Y entonces escribirlo. Y una vez que ya dicen, ah, perfecto, este es el camino, por aquí tengo que ir. Y entonces empezamos a hacer operaciones. A ver, pues vamos a revisar lo que van haciendo.
Entonces dijimos que el planteamiento comienza revisando qué tenemos y qué queremos. Lo que tenemos es que es una mezcla líquido-vapor en el recipiente, es decir, estamos en la zona de mezcla. Como disponemos de la masa y el volumen en el recipiente, podemos calcular el volumen específico del estado inicial. Y además tenemos la temperatura inicial, ¿sí? Con eso podemos determinar con precisión en qué punto del diagrama TV se encuentra en dicho estado para poder graficarlo. Pues vamos al diagrama TV, trazo la temperatura y el volumen, los ejes, hago la campana de saturación y localizo la temperatura que tenemos a 90 grados centígrados y trazo una horizontal para que me defina que en algún punto de esa línea horizontal está o se encuentra el estado 1. ¿Sí? Y entonces ya podemos empezar a graficar desde ahí, desde este momento, ¿no? Para poder localizar más o menos la temperatura 90, recuerden que la temperatura crítica está alrededor de 300, ya se me olvidó, pero ahorita lo vemos rápidamente. 705 grados Fahrenheit o 374 centígrados. Es decir, la parte más alta de la campana son 374.1 grados centígrados y pues por relación le buscamos a 90 grados centígrados y dibujamos una línea horizontal. Y si estoy en la zona de mezcla, en la parte que corta a esa línea horizontal a la campana de saturación, entre esos dos puntos, entre la saturación de líquido y de vapor, se encuentra el estado 1. Y ahorita vemos qué más hacer, ¿no? Lo siguiente, el primer paso es determinar el volumen específico inicial. Que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que lo podemos hacer, puesto que tenemos el volumen y la masa. Alguien ya encontró por lo menos este valor, supongo. Sí, ya. 1.8 entre 15 y son 0.12 metros cúbicos sobre kilogramo. Ese es el volumen específico del estado inicial. Pero ya habíamos dicho, ¿sí? Ya habíamos razonado y ya debieron haberlo puesto, ¿sí? Que el proceso que se hace dentro de ese recipiente que nos marca el problema es a volumen específico constante, porque el volumen no cambia por cuanto es un recipiente rígido y la masa también no cambia. No se le añade, no se le quita, por lo tanto es constante y entonces el volumen específico es constante. Por eso lo denoto así. Volumen específico 1 igual a volumen específico 2 igual al volumen sobre masa y nos da 0.12. ¿De acuerdo? Y entonces, continuando, nos vamos a tablas para el agua para encontrar los valores de saturación de líquido y de gas para el volumen específico, ¿sí? Es decir, VF y VG. También supongo que ya los encontraron y también supongo que son esos datos que tengo ahí marcados. Y entonces ya tenemos el volumen de saturación de líquido y el volumen de saturación de vapor. Entonces, ¿qué hago en la gráfica? ¿Sí? Si ya tengo la línea de 90 grados centígrados, que es la horizontal, y esta corta a la campana de saturación del lado izquierdo y del lado derecho, en donde corta, ¿sí? Ahí es, del lado izquierdo, es la línea de saturación de líquido. En el punto de intersección entre esa línea de 90 grados centígrados y la línea de saturación de líquido, ese es el estado, ese es VF1. En ese punto, bajen con una línea punteada hacia el eje X, que es V, volumen específico, y ahí deben poner el valor de 1.03 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. De la misma manera, del lado derecho, donde la horizontal de 90 grados centígrados corta a la campana de saturación del lado de vapor,
en ese punto, en esa intersección, bajen verticalmente hacia el eje del volumen específico y ahí deben marcar 2.3617. Y entonces ya tienen VF1 y VG1, ¿sí? Y ahora por relación, localicen sobre esa línea horizontal de 90 grados centígrados, localicen el valor del volumen específico 1, es decir, el volumen específico del estado inicial, que ya lo tienen, que es 0.12. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca o qué tan en medio de la campana de saturación? Pues hagan relación, ¿no? Tienen el valor de VF y tienen el valor de VG, pues más o menos calcúlenle por dónde tendrían que poner el 0.12 y ahí lo ponen. No tiene que ser tan exacto, simplemente es una representación gráfica. Y entonces ponen el punto 1, el estado 1, en donde el eje de las X, que es volumen específico, marque 0.12. Suben, tocan la línea de temperatura de 90 grados centígrados, la intersectan y en ese punto es el estado 1. ¿Lo tienen? ¿Ya tienen identificado el estado 1 en el diagrama TV? No, ¿me podrías repetir lo último, profe? O sea, después de que ubicamos VE. VF y VG. Sí, Tienen VF y VG, ¿sí? sí. Ahora hay que localizar el el volumen específico 1, que vale 0.12. Entonces, vayan desde 1.03, que es al valor VF, hacia VG, a donde ustedes consideren que deben tener un valor de 0.12 aproximadamente, ¿sí? Entonces, evidentemente está más cerca de la línea de saturación de vapor, ¿no? Entonces, un poco más cerca que la de líquido, pongan ahí el punto 1, bajen verticalmente para que en el eje de las X o de volumen específico pongan ahí V1 igual a 0.12. Y entonces ya tienen el punto 1. Perfecto. Seguimos. Ya sabemos que estábamos en zona de mezcla. Aquí podríamos calcular la calidad, pero bueno, no nos la piden. Pero si quieren calcularla, ya saben cómo calcular la calidad, ¿no? Y entonces, ya acabamos de graficar el estado 1, ya trazamos la línea horizontal y ya ubicamos los valores respectivos. Esto que está marcado aquí, pues ya lo tenemos. Esto es lo que acabamos de hacer. ¿Alguien tiene dificultades para hacer la gráfica? Temperatura, volumen. Jóvenes. Hasta aquí no hay problema, jóvenes. Seguimos entonces. Ahora hay que calcular la temperatura final, la temperatura del estado 2. Y aquí viene la parte importante. El razonamiento es lo que necesitamos hacer con mucho cuidado.
Bien, pongan atención aquí. Entonces se requiere calcular la temperatura 2 a la cual el líquido presente en la mezcla se evapora por completo. Ya habíamos dicho que eso significa que tenemos solo vapor. Ya no hay ni una gota de líquido, tenemos solo vapor. ¿Qué significa en letras esto? Que el volumen específico en el estado final es igual al volumen de saturación, volumen específico de saturación de vapor para ese estado. ¿Queda comprendida esta ecuación? Esa ecuación que escribo es la traducción de lo que viene en el recuadro. ¿Sí? O sea, el hecho de que solo haya vapor, ya no haya líquido, todo el volumen específico de la sustancia equivale al volumen específico de vapor para el estado correspondiente que estamos manejando. Hasta ahorita no tenemos ningún valor de presión o temperatura, pero sabemos que es mezcla y sabemos que el volumen específico de ese estado 2 es igual al volumen específico de saturación de vapor para ese estado correspondiente. ¿Preguntas sobre esto que estamos diciendo? Porque esto es lo esencial. Todo lo que está encerrado en recuadros y todo lo que escribimos es parte del razonamiento y se vuelve sumamente importante y necesario ponerlo y saberlo. Aquí viene otra parte importante. Entonces, bueno, pues para esto, vamos a ver. Ya habíamos dicho también que el proceso se ejecuta a volumen específico constante. Ya lo habíamos establecido desde acá, ¿sí? Y que estas líneas en un diagrama TV son verticales, también ya lo dijimos, para que puedan ubicar este proceso en ese diagrama, ¿sí? Y entonces, vamos a continuar. Por otra parte, debemos buscar en tablas de saturación la temperatura a la cual volumen específico de saturación de vapor sea igual a 0.12 metros cúbicos sobre kilogramo. Esta es la parte importante del razonamiento. O sea, ya sabemos, ya dijimos aquí que el volumen específico 2 del estado que estoy buscando es igual al volumen de saturación de vapor a ese estado, en ese estado correspondiente. ¿Pero eso qué? Pues tenemos que buscar en tablas un valor de saturación de vapor que corresponda al del volumen específico 2 que tenemos por acá. ¿Sí? Bueno, aquí está, 0.12 metros cúbicos sobre kilogramo. Y entonces, vayan a las tablas, ya sea de temperatura o de presión, la que ustedes gusten, realmente es lo mismo. La que ustedes elijan está bien. Y vayan a la columna de volumen de saturación de vapor, VG. Y busquen desde el principio hasta el final de esa tabla de temperatura o de presión el valor de 0.12. Seguramente no va a estar exactamente 0.12. Deben encontrar dos valores que encierren ese valor de 0.12. Y ya que los encuentren, adivinen qué tienen que hacer. Hay que interpolar. Hay que interpolar, ¿sí? ¿En qué tabla dijo que encontrábamos esos valores? Temperatura es de saturación, para empezar, ¿no? Porque estamos en mezcla. Es de saturación, pueden entrar por temperatura o pueden entrar por presión. Es igual. O sea, literal, es lo que ustedes quieran, lo que ustedes gusten. La primera idea que tengan por presión o por temperatura es lo mismo, ¿sí? Recuerden que a una temperatura dada le corresponde una y solo una presión de saturación y a la inversa también funciona. Entonces, no importa si entran por temperatura o presión, les tiene que dar el mismo resultado. Entonces, busquen dos valores que encierren ese que estamos buscando, 0.12.
¿Alguien ya los localizó? Encontré en la de temperatura 2. La temperatura. Bueno, en las tablas de temperatura encontré 2 valores. Ok, ¿qué valores encontraste? De punto 11.58 y punto 12.72. Punto 11, ¿qué? 58. Ah, caramba. Ah, pero no estás en las tablas de que les di yo, ¿verdad? No, estoy en la del libro. En este caso serían 120, ¿verdad? Por la división que hacemos entre Exactamente, 120. 20,000. Para los que están haciéndola con las que les proporcioné yo, que esa es la recomendación que yo les doy porque tienen intervalos más cerrados. Y vean aquí, esta es la tabla que está en el archivo que les mandé. Es tabla de temperatura, de saturación por temperatura. Y tengo valores de VG de .122 y .119. Recuerden que hay que dividirlo entre 1000. 122 y .119. Entre estos dos valores está el valor que busco, que es .12. ¿Estamos de acuerdo? Los que estén haciéndolas en el Celgen, hagan igual, hagan lo mismo. ¿Sí? Refieren estos dos valores y ahora interpolen para temperatura y después interpolan para presión, que es esta. Entonces interpolamos. Aquí en esta tabla observamos los valores que estamos buscando, interpolamos para T, interpolamos para B y tenemos que, interpolando para T y B, aquí tengo T, aquí tengo B. ¿De acuerdo? Entonces pónganle 202,122.29, 203,119.86. Nada más que en la aplicación que yo les di tendría que ser al revés. Primero X, 122 y 119, y después Y, 202, 203, y buscan X, 120, y encuentran Y, que sería la temperatura. Y haciendo ese procedimiento sencillo, nos da la temperatura de 202.94 con estos datos que ven en pantalla. Ese es el resultado, 202.94. Es la temperatura a la cual el líquido del recipiente se evapora por completo. ¿De acuerdo? Los que están haciéndolo con las tablas del Celgen, ¿cuánto les dio? 203.052 grados centígrados. Muy bien. Pueden ver la diferencia de los valores. Ustedes pueden comparar los intervalos que tienen las tablas que yo les di con los que tiene el Celgen. Los del Celgen están más abiertos. Entonces, eso nos permite a nosotros, con las tablas que yo les di, pues interpolar menos, incluso a veces hasta se puede hacer mentalmente la interpolación, ¿sí? Porque los valores son tan cercanos, son tan cerrados que nos permite hacer con la mente la operación rápidamente. Pero bueno, ahora sí que al gusto del cliente, ¿no? Ustedes pueden usar unas u otras, no importa. Lo importante es que hagan bien el procedimiento y que no se equivoquen, porque a veces las diferencias no solo son por la diferencia de tablas, sino porque por ahí hay algún detallito que omitieron o se brincaron, y entonces por eso las diferencias, ¿no? Pero la pregunta sería para los que encontraron 203, ¿entendieron el procedimiento? ¿Siguieron este procedimiento que está en la pantalla? ¿Sí? Ok. Bueno, pues esto que ven en pantalla es exactamente lo que ustedes tienen que hacer para cada problema, ¿sí?
así, paso a paso, qué es lo que van haciendo y que ustedes muestren la metodología de cálculo de lo que les estén pidiendo, ¿no? Porque como les decía hace rato, el resultado lo pueden copiar de algún lado, alguien se los puede pasar, pero el razonamiento no. Pues cada quien razona distinto, cada quien pone sus propias palabras. Entonces ahí es donde realmente vale la pena desarrollar por uno mismo un problema de ese tipo de termodinámica, ¿no? Preguntas, jóvenes, sobre el razonamiento, el planteamiento, la metodología, la solución. ¿Todo queda claro? Yo espero que sí quede claro. Si tienen alguna duda, pues todavía tienen la opción de preguntar en el foro del curso de Moodle. Entonces ahí pueden ustedes plantear sus preguntas y si les da pena que los escuchen los demás, pueden hacerlo personalmente ahí en el foro, ¿no? Así que los espero en el foro también para cualquier duda sobre los problemas, sobre los conceptos. Recuerden que no es solamente hacer números, también es tener claro los conceptos. Entonces, el examen también va a abarcar la parte de conceptos, no solamente echarle números. Por eso es importante que tengamos claro los conceptos. Si tienen duda de algún concepto, ustedes pueden revisar en sus libros, no solo en el Cengel, en cualquier otro libro de termodinámica, para reforzar ese concepto y pues también me pueden preguntar alguna duda de concepto que tengan ahí en el foro de la plataforma de Moodle. Así que tenemos esas opciones, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver. Si ya no hay preguntas de este problema, vamos a continuar con el otro. Ahorita no están viendo pantalla o ya. Ya están viendo
Vamos a esperar a que terminen de entrar todos y recomenzamos. Muy bien, vamos a sacar la fotografía. Sonrían, por favor. Va, 1, 2, 3, va. Esa es la primera. Va la segunda. Muy bien. Continuamos. Bueno, esto ya estuvo. Dijimos que no hay dudas del anterior, entonces continuamos. A ver, escríbanlo, pongan los datos o sáquenle foto. Un dispositivo de cilindro émbolo, como el que está mostrado en la figura, contiene inicialmente 1.4 kilogramos de agua líquida saturada a 200 grados centígrados. Entonces se transmite calor al agua hasta que se cuadruplica el volumen y el vapor solo contiene vapor saturado. Bueno, esta es una redundancia, más bien el recipiente solo contiene vapor saturado, ¿no? Pero bueno. Determine, inciso A, el volumen del recipiente, B, la temperatura y presión finales, e inciso C, el cambio de energía interna del agua. Adelante, empiecen a plantearlo. Aquí ya les ponen la figurita. Entonces ya solamente analicen. Y lo primero que tendrían que analizar es en qué fase nos encontramos en el estado inicial que se muestra en la figura dentro del émbolo, dentro del cilindro. Por ejemplo, profe, Dígame. ahí buscamos en la tabla de temperaturas los 200 grados centígrados, ubicamos ahora sí que el volumen y ya sería nuestro primer volumen del recipiente. Así es, pero antes de eso tenemos que tener bien claro lo que tenemos en ese recipiente. Es agua líquida saturada, es decir, tenemos puro líquido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, no hay otra cosa más que líquido. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a tablas de saturación de líquido, por esa razón. ¿Sí? Sí. Saturación y, evidentemente, tenemos el volumen del cilindro en ese momento inicial. Y si tenemos el volumen específico de ese estado inicial, podríamos calcular, por ejemplo, tenemos la masa. Segundo volumen, ¿no? No, tenemos la masa, ¿no? Podemos calcular el primer volumen para empezar, ¿no?
podemos calcular el primer volumen, el volumen 1. ¿Sí? Y ya. Entonces tenemos líquido saturado en el estado 1. Tenemos temperatura, tenemos masa y tenemos evidentemente el volumen específico 1, podríamos decirlo, ¿no? O sea, no conocemos el valor ahorita, pero sí lo conocemos porque sabemos que ese volumen inicial, el volumen específico inicial, es igual al volumen de saturación de líquido a 200 grados centígrados. Sí. Y entonces ya tenemos V1, ya tenemos temperatura, por lo tanto, podemos encontrar la presión, podemos encontrar cualquier otra propiedad. Y en fin, ahora, dice que se transmite calor al agua hasta que se cuadruplique el volumen. Por eso es importante encontrar el volumen inicial, el volumen total inicial. Entonces encontramos V1, lo multiplicamos por 4 y ya tenemos el volumen 2, ¿verdad? Y además dice hasta que se cuadruplica el volumen. ¿Y cuál es la condición de la sustancia que estamos teniendo dentro del cilindro? En el estado 2 o en el estado final. ¿En qué fase se encuentra? Vapor saturado. Vapor saturado. ¿Sí? Y ya. Y también lo podemos dibujar en un diagrama, en este caso temperatura-volumen, para que nos imaginemos cuál es el proceso. Y el proceso va a estar clarito, ¿no? Desde líquido saturado hasta vapor saturado. Esa es la línea del proceso que estaríamos marcando en el diagrama TV. Háganlo para que ejerciten. Profe, sí. Para el cambio de energía interna necesitamos la energía interna inicial y la final, y luego ya la restamos. Claro, pero Okay. a ver, tú ya vas en el C y apenas nosotros vamos en el A. No. El volumen del recipiente, entonces, ya lo encontramos. Para la temperatura y presión es lo que estamos analizando ahorita, ¿no? Tenemos que ya tenemos el volumen específico 2, ya lo tendríamos, porque ya tenemos el volumen 2 o tendríamos ya el volumen 2 total. Lo dividimos entre la masa y entonces encontramos el volumen específico 2. Con el volumen específico 2, tendríamos que encontrar la temperatura y la presión. Y ahorita vemos cómo le hacemos. Vamos despacito, pero sí es posible. Aquí es lo importante. Y el cambio de energía interna, efectivamente, como dice su compañero, pues tenemos que encontrar U1 y U2. La U1, pues ya la encontramos de manera directa con los datos que tenemos ya de entrada, ¿no? Y encontramos que ya tendríamos U1, ¿sí? Recuerden que si en las tablas que están manejando no está U, tienen que entrar por H y despejar U igual a H menos PB de cada estado correspondiente. Y listo. Así sería el asunto. Y ahorita vemos, cuando empecemos a razonar el problema completo, cómo le haríamos para encontrar la temperatura y presión finales. Aunque ya algunos de ustedes ya deben estarse imaginando cómo. Y entonces empezamos con lo que ya dijimos, que tenemos agua líquida saturada a 200 grados centígrados, por lo que el volumen específico 1 es el volumen de saturación de líquido en el estado 1, que corresponde, si ya lo encontraron, 1.15641 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, encontramos inmediatamente el volumen total 1, multiplicando la masa de 1.4 kilogramos por el volumen que acabamos de encontrar. Y eso nos da un valor del volumen total inicial de 0.00161896 metros cúbicos. ¿Por qué le pongo tantos números? Porque por lo menos tenemos en litros y en mililitros, ¿no? Por lo menos necesitamos 16, 19, cuando menos, por el orden de magnitud, ¿no? Entonces, ese 1 que aparece equivale a 1 litro,
y 618, 619 mililitros. Entonces, Profe, sí, diga. profe, el problema siempre me tiene que dejar en claro si quiere volumen o volumen específico. No, eso lo tienes que razonar tú. Ah, ok, Sí, porque... eso es parte del razonamiento, porque aquí dice que el volumen del recipiente no es específico. Ah, ok, El ok. volumen del recipiente es el volumen del recipiente, ¿sí? O sea, ahí no tendrías forma de decir, me están pidiendo el volumen específico. No, porque el volumen del recipiente no aplica lo de específico. Eso es para sustancias, ¿no? Entonces, si quieren el volumen del recipiente, en automático ustedes tienen que saber qué es el volumen total, no volumen específico, ¿sí? Y ese volumen total lo pueden sacar con el volumen específico de la sustancia que contiene, ¿sí? Que es lo que estamos sacando aquí, miren. La masa de la sustancia por el volumen específico de la sustancia nos da el volumen total del recipiente. ¿Sí queda claro, Mauricio? Sí, profe. Muy bien. Gracias. Y entonces continuamos. Para el estado 2 ya habíamos dicho, como para el estado final se incrementa o se cuadruplica el volumen, entonces el volumen 2 es 4 veces el volumen 1 y equivale a 0.00647 58,4 metros cúbicos. Y ya tenemos entonces el volumen del recipiente en el estado final. Y aquí también vale la pena remarcar que a diferencia de los ejemplos anteriores, este ya no es un recipiente rígido. El volumen cambia. El volumen, de acuerdo a cómo se levante el émbolo por la presión o las condiciones del sistema que tiene abajo, pues puede cambiar. En este caso, aumenta o se cuadriplica y entonces ya tenemos el volumen final, ¿sí? Y entonces ya con este volumen final, sacamos el volumen específico del estado final, que no es el mismo que el del inicial, porque el volumen total cambió. Por lo tanto, el volumen específico también cambia. La masa no cambia porque aunque cambia el volumen total del recipiente, pero no, la masa no se pierde ni se añade ninguna cantidad de agua, de líquido, de vapor. Entonces, sigue siendo la misma masa y encontramos que el volumen específico en el estado final es de 0.0046256. ¿De acuerdo? Y entonces ahora ya tenemos el volumen 2, pero ahí ya les estoy poniendo lo que dice el problema. El problema dice que se cuadruplica el volumen y en ese estado lo único que tenemos, ¿qué cosa es? Jóvenes. Vapor. Vapor, solo vapor. Saturado. Vapor saturado. Entonces, el volumen específico 2, todo el volumen específico 2 equivale al volumen de saturación de vapor, ¿sí? Y entonces ya nos estamos imaginando qué tenemos que hacer, ¿no? Nos vamos a las tablas de agua, en estas que encontramos líquido comprimido y vapor sobrecalentado. Nos vamos a esas tablas y buscamos dos valores que encierren a este valor que estamos encontrando como volumen específico 2. Entonces, hagamos esto. Nos vamos a tablas para agua y con un volumen de saturación de vapor igual a 0.0046256, que es el que acabamos de encontrar, ¿sí? Buscamos dos valores que encierren a este en la columna de volumen de saturación de vapor. Búsquenle entonces. Yo ya le busqué y esta es en las tablas que yo les di. Y aquí tienen el extracto de la tabla. Aquí están los valores de VG,
4.6256 está encerrado por estos dos valores de 4.669 y 4.615. ¿Sí lo vemos? Y entonces, vean aquí la presión y la temperatura. ¿Sí? Entonces, como es solo vapor saturado, aquí directamente encontramos la presión y la temperatura correspondientes. Y estamos en la tabla de saturación en realidad, porque es vapor saturado, ¿no? Se había dicho en las tablas de agua, sí, son tablas para agua, pero de saturación. Porque como tenemos vapor saturado aquí, pues está todavía en la zona de saturación, nos vamos a tablas de saturación, ya sea por presión o temperatura, es exactamente lo mismo. Y entonces, pues ya encuentren presión y temperatura, ya sea con esos valores que tienen en la pantalla o con los que ustedes busquen en las tablas que tengan a la mano. Háganlo por favor y me avisan cuando lo encuentren. Les vamos a dar un premio al primero que lo encuentren. Una estrellita dorada. Ahí ya tienen los valores. Aquí lo que me interesaría saber, ¿se entiende el procedimiento? ¿Se entiende por qué estamos buscando en estas tablas? ¿Se entiende por qué hacemos V2 igual a VG2? Eso sería para mí lo importante de si están comprendiendo la metodología, el procedimiento que estamos siguiendo. Porque este problema ya resuelto, pues está bien fácil, bien sencillo. Pero lo importante no es el número, no es el resultado, sino que sepan hacerlo y sepan razonar y llegar a este planteamiento, ¿no? V2 igual a VG2. En realidad, esa es la clave de este problema, ¿no? Traducir todas las condiciones que se nos están presentando en el problema a que V2 es igual a VG2. Y entonces con ese razonamiento, listo, el problema está resuelto. Ya lo demás está al hacha. Y hasta eso no tanto. También entender que como estamos en el estado final es vapor saturado, es condiciones de saturación todavía. Y entonces por eso nos vamos a las tablas de saturación, ya sea por presión o ya sea por temperatura. Ahí sí es indistinto, entrar por presión o temperatura es igual. ¿Alguien ya encontró los valores? Lo único que falta aquí en lo que tienen en la pantalla es interpolar. Primero, interpolen para V y P, por ejemplo. Entonces, con estos dos valores de V, respectivamente sus valores que corresponden a P, encuentran el valor que estoy buscando, que debe ser muy cercano a 214, ¿no? 213 punto, ¿qué les gusta? 75. Exactamente. 213.90. Perfectísimo. Eso es en bar. En megapascales o en pascales sería 21.39 por 10 a la 6 pascales o megapascales. Y listo. Y ahora hacemos el mismo procedimiento, pero para la temperatura. X le ponemos que es V, con estos dos valores, X1, X2, y la temperatura Y1 y Y2. Para un valor de X igual a 4.6256, la temperatura nos tiene que dar de ¿cuánto? En el caso de la temperatura me dio de 371.456, pero creo que está mal. Bueno, depende de la interpolación. De la interpolación. Y si usaste estos valores. Es que usé la tabla de temperatura en vez de la de presión. Ah, no, no importa. Está bien. ¿Cuánto te dio? 371 punto ¿qué?
456. Está tolerable. Si quieren alguien más, hágalo por la tabla de temperatura y pues nada más verifiquen que sí salió eso. ¿La interpolación la hiciste con la aplicación, con la fórmula o a mano? ¿Cómo la hiciste? En mi calculadora se pueden hacer Perfecto. interpolaciones. Otra cosa. En las calculadoras, cada que hacen una interpolación y van a hacer otra, deben borrar memorias. Porque Sí, la reseteo completamente. Si no borran las memorias, les quedan almacenados los datos anteriores, entonces los van encimando. Y entonces hay errores ahí también. Hay que tener cuidado de eso. ¿Sí? Pero sí, si quieren una sugerencia muy buena, es con la aplicación esta del celular. Está fantástica. A mí me pareció bien, ¿no? El único detalle que tienen que cuidar es que X es el valor, o sea, la variable X tiene que ser del valor del que disponen y del que quieren encontrar es Y. Nada más esa es la única restricción que encontré en esa aplicación, nada más para que no batallen, ¿no? Pero está muy fácil. Yo había subido otra tarea de inglés. Dígame. Entonces, bueno, yo tengo la aplicación. Entonces, en X1 se pone el volumen 4.669. Ajá. Y en X2 4.615. Aquí Ok. nada más recuerda, en la población no importa porque pues en realidad como los dos valores están multiplicados por 1000, no importa, pero solamente recuerden que este valor que tengo aquí es realmente por 10 a la menos 3. ¿Sí? Es 0.004. ¿Sí? Entonces nada más ténganlo presente. A la hora de interpolar no importa, porque como los valores son lo mismo para los tres, ya sea X1, X2 y X, los tres están divididos por 1000, entonces no hay problema. Pero ya para la hora de sacarlo para sus operaciones en las tablas, sí recuerden que hay que dividirlo entre 1000. ¿Sí? Pero sí, así se saca. Y Y1 y Y2 es 213.5 y 214. Sí, en términos generales, X es de los que dispones los tres valores, o el valor que sí tienes. Y Y es del valor que desconoces, ¿sí? Para que lo ubiques bien. ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar algo? No, era eso, profe. Gracias. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿quedó claro, jóvenes? ¿Qué faltaría aquí, jóvenes? ¿Qué nos falta del problema? Calcular un. Pues a eso ya se los dejo de tarea para su casa. Ya teniendo P y T, pues calculan rápido la U. ¿También tiene que interpolar para H? Y también hay que interpolar. Ok. Entonces de una vez saquen HG para que saquen la H2 correspondiente. Sacan U igual a H2 menos presión 2, volumen 2 y ya. Y pues está la chita, pero no está fuera del otro mundo, ¿no? Entonces sacan U1, sacan U2 y listo. La diferencia es lo que les pide. Realmente lo que les pide es el cambio total de entalpía. No es ¿verdad? Profe, en esa fórmula es volumen específico, ¿verdad? ¿Cuál fórmula? Para la entalpía. Sí. H igual a U más P, presión, volumen específico. Ok, gracias. Entonces quieren que encontremos el cambio de energía interna del agua. ¿Vale? Y ya como ejercicio extra, pues pueden hacerlo para hacer el diagrama TV, ¿no? Entonces aquí está ya la temperatura y presión final en el estado final. Temperatura y presión en el estado final. Les falta el cambio de energía interna y listo. ¿Sí? Con eso quedaría completo el problema, pero les pido que hagan el diagrama TV para que ubiquen los dos estados. Aquí está bien fácil porque uno está en el lado de saturación de líquido y el otro está en el lado de saturación de vapor. Entonces la línea del proceso es una línea horizontal en el diagrama TV.
está facilito. Y bueno, ya para que se entretengan en su casa, copien este problema. Doctor, ¿lo puede volver a poner, por favor? Sí, permítame. Es que el dedo no me obedece. Entonces, aguanten. Ahí está. Ese es el problema. Un dispositivo de pistón cilindro contiene inicialmente 50 litros de agua líquida a 40 grados centígrados y 200 kilopascales. Entonces les dan PIT para que puedan determinar en qué fase se encuentra. Se transfiere calor al agua a una presión constante. Esto también es importante. Hasta que todo el líquido se evapora. Y entonces si se evapora todo el líquido, ¿qué me queda al final? Jóvenes. Si todo el líquido se evapora, ¿qué me queda en el estado final? ¿Vapor saturado? Vapor saturado, muy bien. Ya eso es parte del razonamiento. Y nos piden encontrar cuál es la masa del agua, cuál es la temperatura final y determinar el cambio total de entalpía. Y aparte hay que mostrar el proceso en un diagrama TV con respecto a las líneas de saturación. Y listo. Ya no debe ser ningún problema resolver este ejercicio, pero recuerden, el procedimiento, el planteamiento, el diagrama, todo lo que viene en las indicaciones de de la metodología que les proporcioné, eso es lo que tienen que seguir, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces hasta aquí termina la clase, jóvenes. Si hay preguntas, dudas, por favor, los veo en el foro de Moodle, por cualquier duda que se les atore, que se les atraviese. El día viernes no voy a poder tener sesión con ustedes, tengo algunas ocupaciones del mismo tecnológico, tengo titulaciones, tengo que ir a firmar unas cosas al tecnológico, entonces no voy a poder estar con ustedes, pero bueno, ya tienen suficientes ejercicios, más los que todavía faltan por subir a la plataforma. Esperen en estos 2 días próximos más ejercicios para que me cerciore yo de que sí están haciendo ejercicios. Entonces, hay que seguir haciendo más y más ejercicios. No se cansen de hacer ejercicios porque cuanto más hagan ejercicios, mejor preparados van a estar y mejor van a tener mayor velocidad de respuesta. ¿Vale? Qué envidia me da Carlos Alejandro ahí acostadito y toda la cosa. ¿Estás enfermo, Carlos? Sí, un poco. Ok, pues que te mejores. Entonces ya no me da tanta envidia. Oye, profe, una duda. ¿Los ejercicios los quiere forzosamente en Word? ¿Los hagamos en Word con ecuaciones y todo eso? Los que les he estado dejando así en clase, esos como ustedes quieran. Los que vienen en la plataforma, esos sí ya están la especificación ahí. Tiene que ser en Word. Que la canción. Tiene que ser en Word y después pasarlo a PDF. Pero sí, tienen que editarlo en Word y después el envío es en PDF. Sí queda claro eso, ¿no? Sí, todo tiene que ser en Word. Editado lo más elegante que se pueda. En realidad no es tan complicado el editor de Word o de Office, ¿eh? No tiene mayor complicación. Digo, hace 15 años sí era bien complejo y hace 30 más porque no existía. Entonces, hoy tenemos estas herramientas, así que hay que ocuparlas. Entonces, no se desesperen. Al principio puede costar un poco de trabajo en lo que se acostumbran, pero van encontrando las funciones y van encontrando la librería de funciones que tiene el editor de ecuaciones y es rapidísimo, muy fácil.
Muy bien, pues entonces así quedamos, jóvenes. Nos vemos, bueno, de vernos, nos vemos hasta el lunes, pero a través de la plataforma nos seguimos viendo por cualquier duda. Y esperen mayor, más actividades, pues, más ejercicios. Sí, dígame. Bueno, yo igual quería ver la posibilidad, creo que ya se lo comentaron, de que pues cambiemos la forma de entregar las tareas, bueno, lo que son los ejercicios, de que lo hagamos en la libreta y escanearlo, porque sí se nos facilita un poco más. Y bueno, personalmente a mí... Es parte del ejercicio, es parte del ejercicio, o sea, es parte de lo que les estoy pidiendo yo. Entonces, no, definitivamente no se puede. Ok, gracias. De nada. Sí, yo sé que es complicado para algunos, pero pues hay que hacerlo, hay que aprender. No crean que yo aprendí en una hora, no, hay que aprenderlo, hay que ejercitarlo y ni modo, pues es parte del ejercicio. ¿Sale? Disculpen que se los diga así, pero pues así es. ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces el día lunes y esperen más ejercicios. ¿Sale? Que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego.